Invertir en inteligencia. Invertir en inteligencia. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, si no le parece mal, para que se sume una serie de personas que han anticipado que van a venir, ¿Sí? y después comenzamos. Espero lo que digan. Ok, Lo que me digan, espero. ok. De todas Me gustaría maneras, saludarlo a Abel, soy Carlos Regúnaga. Y Carlito, ¿dónde está? Levante la mano. Carlito, querido. ¿Qué viaje bueno, que yo quiero hicimos recordarle a todos los Tuve el oyentes. privilegio de viajar a Estados Unidos con él. Y yo tuve el privilegio de conocer áreas que no conocía porque hicimos un viaje especialmente diseñado para ir a entidades de beneficencia y oficinas públicas que trabajaban en esa área, cosa que yo nunca había visitado antes. Debo haber ido 100 veces al Departamento de Estado, pero nunca había estado con la directora que se ocupaba de estos temas, que nos recibió, ¿te acordás? En silla de Yo le voy ruedas. a decir una cosa, ¿no? Que viene a cuento. Él dice que no había estado nunca en tal o cual parte, pero lo recibían como si fuese la reina de la vendimia, una cosa así, el rey de Pakistán, no sé, una cosa, el rey Bueno, de la Argentina. para quienes no lo sepan, hace algunos años, no me acuerdo exactamente cuánto, Abel Albino fue premiado con el Premio Club del Progreso, de modo que es uno de los recipiendarios de esa distinción que hacemos para ciertas personalidades. Y para los que no lo sepan o no lo recuerden, hace algunos años me pegaron en la prensa, en el periodismo me pegó un poco. Y me defendió mucha gente, pero la defensa más bonita fue la del Club del Progreso, que termina diciendo: atacar al doctor Albino es atacar al Club del Progreso. Me pareció fantástico. Me reí tanto cuando la leí y después me hizo llorar porque me comprometía mucho. Digo, pucha, yo no les demuestro el cariño que ellos me están demostrando a mí, que ustedes me demostraron a mí. Es un cariño recíproco, Abel. Bueno, si les parece, para que esto no se demore mucho, vamos a comenzar esta sesión del ex foro de la ciudad, que ahora, en vez de ser un almuerzo, tenemos esta novedad de los Zooms, o las conferencias virtuales. Voy a presentar a Abel Albino, que en realidad no necesita mucha presentación, pero es maestro nacional normal. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Tucumán, estudió después en la Universidad de Chile, es doctor en medicina por la Universidad Nacional de Cuyo, tiene muchos doctorados honoris causa, es miembro de varias academias y presidente y fundador de la famosa Fundación CONIN, que es, como creo que todos saben, es una fundación que se ocupa de atender a los niños necesitados de apoyo médico y sobre todo alimentario. Bueno, Abel, estás en el uso de la palabra. Como de costumbre, podés hablar el tiempo que quieras y después vas a ser sometido a las preguntas que seguramente va a formular el público. Te escuchamos. Bueno, sí, Guillermo, yo quisiera decirle que voy a pasar unas fotos, un PowerPoint. Ok, perfecto. Así que tienen que decirme ustedes, yo les voy a avisar para que compartir la pantalla, que quede la mitad. Ya está habilitado, Abel. Ya está habilitado eso, me dice. Comparte. Perfecto. Bueno, el tema es fundamental, es capital y es prioritario, porque hace a la grandeza de nuestro país. Todos soñamos con un país grande, rico, poderoso,
donde todos nos eduquemos, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades el día de mañana. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una posición ideal. Hemos podido estudiar, leemos una página de un libro y la entendemos, comemos todos los días, nos bañamos todos los días, viajamos, disfrutamos. Federico García Lorca, en el año 35, inauguró una biblioteca pública en Granada. La primer biblioteca pública de Granada en 1935, en Vaquerías. Y cuando inauguró dijo, yo cuando voy a una obra de teatro, voy a un concierto, escucho una conferencia y me gusta, digo, disfruto a medias, porque digo, qué hermoso concierto, qué pena que no le avisé a mi mamá, qué pena que no vino mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi padre, mi vecino. Y entonces disfruto la mitad, pensando en la cantidad de gente que no invité. Bueno, ahora que inauguro esta biblioteca, pienso en la cantidad de gente que no la podrá aprovechar nunca, porque no saben leer ni escribir. Y entonces disfruto la mitad, pensando la cantidad de gente que no va a poder leer un libro, que son escaleras. Cuando Dostoyevski estaba preso en Siberia y le escribía a su lejana familia de Moscú, tenía frío y no le pedía abrigo, tenía hambre y no pedía comida, tenía sed y no pedía agua. ¿Qué pedía? Mándenme libros, por favor. Necesito libros para que mi alma no se muera. Fíjense qué maravilla. Bueno, esto es el pedido de Conin. Este es el pedido que quiero hacer. Quiero dejarles en la cabeza y en el corazón a ustedes que son gente buena, noble, generosa, que ha estudiado y que ha podido disfrutar de los bienes de la cultura. Voy a pedirles ayuda para esta obra gigantesca. Empezamos con un centro en Mendoza hace 27, perdón. Y hoy tenemos 125 centros en el país y más de 10 ya en el extranjero, porque en Venezuela tenemos 6. Y después estamos en Paraguay con 2, en Perú con 2, ya está. Ya superamos los 10. En Ecuador, en Guatemala ahora, y seguimos, nos acaban de llamar de Bolivia y luego de Brasil, ya estamos en Uruguay, que inauguramos este año, creo. O sea que ya superamos los 10. Y fuimos al África de la mano de Nutrición Sin Fronteras, estamos en Gambia, en África Negra, en Soma y en Base. Yo estuve allí, me metí 600 kilómetros luego en un ómnibus verde, que son los colores que quedaron de los ingleses, y llegamos a África Negra, una cosa sorprendente. Me fui de luna de miel, porque yo soy viudo hace 20 años, pero hace 5 me volví a casar. Y la llevé de luna de miel a Gambia. me quería matar.
Andaba buscando cómo ahorcarme, pero no hay ni dónde colgar una soga. Era una pobreza. Tremendo. Y uno ve el sufrimiento de esa gente. Y yo en Mendoza he visto niños durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros. En Mendoza, República Argentina, la cuarta ciudad del país. Un día iba hacia el centro de prevención de desnutrición en el Algarrobal de abajo, detrás del aeropuerto viejo de Mendoza, una mañana de mucho frío con nieve, y veo un chico descalzo en una esquina. Yo soy médico de niños, hace 50 años casi. Me bajé del auto, sobre todo con guantes, con bufanda y con calefacción iba, y lo reté al chico, que por qué estaba descalzo. Y lo vi porque movía las patitas para no congelarse. Y él me explicó en su media lengua que estaba esperando que su hermano viniese de la escuela con los zapatos. Entonces él lo esperaba a mitad de camino, él se iba a la escuela y el hermano volvía descalzo a la casa. ¿Me entienden? Y yo me quedé pensando en la cantidad de zapatos que tengo juntando tierra en el ropero de mi casa. Que los tengo por si llueve. Y díganme, cuando llueve, ¿volvemos a la casa a cambiarme los zapatos? Nunca. Entonces, ¿para qué juntamos cosas que no necesitamos? E hicimos entonces un programa que se llama Ropero Familiar. Y a partir de ese programa disminuyó la repitencia y disminuyó la deserción escolar. Pero me parecía eso a mí. Entonces fui al Departamento de Investigaciones Económico-Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y le pedí a ellos, que son investigadores en economía, que me dijesen si era real lo que yo decía. Y entonces vino un chico de allá que estaba por recibirse, Pablo Lledó, está en internet el trabajo, Pablo Lledó, economista ahora, doctor en economía, que luego se fue a Londres a hacer un máster en economía en la Universidad de York, en Gran Bretaña, y definió a esto como el efecto zapatilla. Al tener zapatillas, los chicos iban a la escuela más regularmente y se enfermaban menos y se morían de complicaciones menos, por supuesto. Disminuyó la repitencia, la deserción, la mortalidad, la morbilidad, las enfermedades. Aumentó el índice de difusión de conocimientos dentro de la sociedad, o sea, aumentó lo bueno, disminuyó lo malo, y todos felices. Muchos chicos nuestros de Conin son abanderados en la escuela primaria. ¿Por qué? Porque hay espejos grandes en Conin, entonces aprenden el concepto adelante, atrás, arriba, abajo, al costado, al medio, todas esas cosas las entienden porque las viven, las vivencian teniendo espejos. Y ellos no tienen espejos en sus ranchitos. No tienen mesas. Un día mi esposa les regaló unos centros de mesa de plástico que valían 2 pesos cada uno. Y regalamos centros de mesa. Y fuimos a visitar a un ranchito una noche. Alguna periodicidad teníamos para hacer esas visitas y ver realmente cómo vivían. Y encontramos que tenían un cajoncito de manzana, pobrecito, dado vuelta, de mesa, y arriba la carpetita. Y uno se queda conmovido porque dicen, no puede ser esto, es así. Yo lo vivo a diario. Cuando Sarmiento decía, no puede ser que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde,
tenía razón. Cuando Sarmiento decía, el agua es como la sangre de un cuerpo, no hay derecho que una persona no tenga agua corriente en su casa. Tenía razón. La luz es como la vista, decía. No puede ser que alguien quede ciego después de las 6 de la tarde. Tenía razón. Hay que educar al soberano, decía. Y tenía razón, porque el pueblo es soberano solamente cuando es educado. Eso es Conin. Yo tuve el privilegio de llegar hace casi 50 años, recién recibido de médico, con 24, 25 años, una valijita a Chile a hacer mi residencia en pediatría en el Hospital Luis Calvo Maquena, en Santiago, y recibimos la visita allí del profesor Fernando Monkeberg, que hoy tiene 94 años. Me llevaba 20 años. Yo voy a cumplir 74 ahora en un par de meses. Y bueno, y él dijo, hemos estado estudiando el problema de la desnutrición durante 20 años en el INTA, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Ya sabemos lo que hay que hacer y vamos a hacer una corporación que se llama CONIN. En Argentina se llama cooperadora, porque vieron que la palabra corporación tiene connotaciones, que ¡ay, la corporación! Cooperadora nadie lleva la punta, es una cosa de la escuela primaria. Cooperadora para la nutrición infantil. Y CONIN va a ser el brazo ejecutor de las órdenes que dicte el INTA. Y así fue. Cuando yo llegué a Chile, la pobreza era del 50%. La mortalidad infantil del 130 por 1000. Nosotros teníamos el 60. Hoy Chile tiene el 6.8 y nosotros con suerte el 15. O sea, nosotros bajamos del 60 al 15 en estos 50 años. Chile bajó del 130 al 6.8. Tiene menos mortalidad infantil que los Estados Unidos. Chile. Un chileno ganaba $400 al año, $1.20 por día. Hoy gana 25.500. Exportaban 500 millones de dólares. Hoy 110.000 millones de dólares, 120.000 millones de dólares. Bah, no sé si hoy con este lío que hay ahora, pero a eso llegó. Estudiaba en la universidad el 1.8% de la población en condiciones de ir a la universidad. Hoy el 47%. Tenían 4 universidades, hoy tienen 48 universidades. Vivían 38 años. Mi segunda esposa es chilena, así que conozco el tema. Vivían 38 años promedio medio de vida en 1960. Hoy 80 los varones, 82 las mujeres. ¿Qué pasó? CONIN. Pasó CONIN. Así que de ese proyecto exitosísimo que trajimos nosotros a la Argentina, y encima nos trajimos al doctor Monkeberg de vicepresidente. Yo soy el presidente porque soy el argentino, pero el vicepresidente es el permanente, porque es un genio, es un sabio, es un superdotado. Entonces nos interesa que nos vaya marcando el ritmo. Y a ese proyecto exitosísimo de Monkeberg le agregamos, sin querer, porque Dios quiso, le agregamos los centros de prevención y fue una pegada fantástica. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo.
De nada sirve que alimentemos un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos alimentándolo nuevamente, no sirve. Entonces dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas. Y recién, programa número 20, asistencia alimentaria complementaria. Por eso es que todo el mundo, cuando habla del tema o algo del tema, vamos a poner comedores, porque lo único que saben es darle de comer, como si fuese un chancho el chico. Y el chico no es un chancho, es un ser humano. Y necesita todo lo demás. Si no tenemos cloacas, se llevan los parásitos todo el alimento que le damos. Si no tenemos agua corriente y agua caliente, que es dignidad, no se puede bañar. Si no tenemos luz eléctrica, no podemos conservar alimentos. Yo les pido que hagan una experiencia de 3 días. Apaguen el calefón, cierren el baño y corten el agua. Y díganme qué pasa. En realidad al día siguiente van a abrir todo porque los van a querer matar en la casa de ustedes. No van a aceptar de ninguna manera la experiencia, pero sí es interesante. Al día siguiente rehabiliten el agua, al otro día rehabiliten el baño, así sucesivamente, lentamente. Y van a ver lo mal que vive eternamente esa gente. Entonces tenemos que darle dignidad a todos. Todos tenemos que tener dignidad, tenemos que ser percibidos, como decía Borges. Ser implica percibir, pero también implica ser percibido. Tenemos que percibir esa problemática social que nos va a terminar comiendo a todos. Si no, vamos a terminar en fosos rodeados de pozos con cocodrilos. No hay otra. Tenemos que vivir todos mejor. Apuntar hacia arriba, no hacia abajo. Hacer de esta una gran nación. Ese es el objetivo, ese es el propósito, esa es la intención de la charla. Una gran nación, que es la que tuvieron los padres fundadores de la patria. Hoy hablaba justamente de cuando se funda la nación. Los presidentes fundadores son 3, son Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Bueno, ellos sentaron las bases de lo que sería luego la República Argentina. Luego viene a partir del año 80 Roca. Pero dicen que el progreso fue tan gigantesco como consecuencia de esta generación del 80 que tanto criticamos y decimos cualquier barbaridad de ellos. Fue tan grande el éxito que Félix Luna hace una comparación interesante. Dice, si un hombre de 20 años veía el país en 1880 y 30 años después, en 1910, volvía al país. Bueno, lo primero que iba a pensar que había ido a otro lugar, que se habían equivocado, que lo habían puesto en otro sitio. Porque un país que no tenía moneda,
que no tenía organización política, que no tenía capital, que no tenía nada, ni agricultura adecuada, ni ganadería adecuada, ni nada. De golpe era una cosa monumental, al punto tal que Albert Einstein dijo, ¿cómo han hecho en tan poco tiempo para traer París aquí a Sudamérica? ¿Cómo han hecho? Era una cosa sorprendente el crecimiento. Y Borges dice, todo era fiesta. Y yo vivía en una provincia creciente, en un país creciente. Y para colmo dice, pasó el cometa Halley. Y entonces lo interpretamos como un beneplácito celeste. El cielo también nos saludaba y nos daba una muestra de cariño. Mark Twain dice que había nacido en 1835 y siempre le habían dicho, cuando vos naciste pasó el cometa Halley. Entonces dijo, no me quiero morir sin conocer a ese cometa con su cola luminosa, qué sé yo. Y fue así porque lo conoció, mejor dicho, volvió a pasar 75 años después y falleció a los pocos meses Mark Twain. Y entonces dice, ahí dice esto que es de Berkeley, un irlandés, ser es percibir y también ser percibido. Nosotros habíamos percibido a otros países, pero no habíamos sido percibidos por ellos. Pero cuando vino una delegación gigante de gente a ver lo que llamaban el asombro del mundo, precedidos por la infanta Isabel, y llegó esta delegación y quedó boquiabierto del país. Los comentarios de Clemenceau, qué gente culta y bien vestida, todo está por hacerse, pero se hace a velocidad. El jardín botánico, no he visto en mi vida nada igual. El jardín zoológico, ni el zoológico alemán supera al de Buenos Aires. Pero lo más increíble es que la Policía Federal, no, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal nace en el año 35. La Policía de la Provincia de Buenos Aires toma las impresiones digitales que tenemos en los extremos de los dedos a la gente antes de viajar y fue la única policía del mundo que reconoció los cadáveres en un accidente naviero en Málaga. Esto lo tenemos que copiar urgente en París. Fíjense, de ese país hablo, que fuimos y que debemos volver a ser, que podemos volver a ser si todos juntos trabajamos para su grandeza, para su éxito. Vuelvo al tema. Vamos a ver las diapositivas. ¿Es importante la desnutrición? Muy importante. ¿Por qué tan importante? Porque genera debilidad mental. La única que se puede prevenir, la única que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. La debilidad mental del desnutrido. ¿Y por qué razón? Porque en el primer año, a ver si puedo pasar. Ahí está el doctor Monkeberg, de paso. Mi maestro, mi amigo, mi compañero de andanza, como dice él. Es un divino, es una persona buena, noble, generosa, extraordinaria. Esta foto tiene algunos añitos ya porque la hicimos cuando publicamos un libro que se llama Desnutrición, el mal oculto y que se agotó ya. Muy interesante. Bueno, fíjense, esto es una foto que tomé, yo soy maestro de escuela, así que cuando ando por el campo y veo una escuelita de campo, me meto y saludo. Y dice, el cólera es una enfermedad social, avanza si hay pobreza, sistema de salud deficiente, trabajo mal pago, desocupación, desnutrición, falta de agua potable. ¿Qué podemos hacer? Esto estaba escribiendo la directora de un colegio por el que pasé a saludar,
Y cuando se da vuelta la mujer que escribía, entonces yo no la molesté, cuando se da vuelta estaba llorando y le pregunté qué le pasaba y me dice, es que mis chicos, doctor, que son como mis hijos, tienen todo esto. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Preservar el cerebro. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa el cerebro de un niño normal? El cerebro de un niño normal que pesa 3 kilos, 3 kilos 200, al nacer, el cerebro pesa el 10% del peso, 300 gramos. Pero nosotros no hablamos de niños normales, yo hablo de desnutrido, prematuro, pretérmino. ¿Cuánto pesa el cerebro de un prematuro, de un pretérmino, de un desnutrido fetal? Y pesa de 35 gramos para arriba, tiene posibilidades de vivir. De 35 gramos para abajo se mueren todos. ¿Y cómo se sabe esto? Porque el doctor Monkeberg hizo miles y miles de autopsias y vio que los cerebros del 90 y pico % de los chicos que morían pesaban menos de 35 gramos. Algunos, de más de 35, pero ya con más de 35 tiene posibilidades. Aquí tenemos dos criaturas de 5 meses de edad, Mayra y Belén. 2 kilos 700, las dos de 5 meses, ¿no? Mayra 2 kilos 700, Belén 6 kilos 300. Perímetro cefálico 36, perímetro cefálico 42 de Belén. La talla 54, la talla 62 en otro. ¿Con cuánto nace un chico normal? Un chico normal, común y silvestre, se lo dice un médico de muchísimos años, nace con 35 centímetros de cráneo, que es el canal del parto. Todos nosotros cuando nacimos atravesamos un canal del parto de 35 centímetros. ¿Y cómo crece ese cráneo? 1 centímetro por mes en el primer año. 1 centímetro por mes, sí señor. O sea que si nació con 35, se va a ¿cuánto? A 47. Fíjense en las libretas de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos, de sus alumnos. Fíjense en la libreta de cualquier chico de salud, y van en la libreta de muchos de ustedes, que su mamá todavía les hacía un cuadernito, como hacía mi mamá, un cuadernito donde ponía el primer dientito, donde ponía el primer rulito que nos habían cortado, donde ponía las medidas que le daba el médico y ella los anotaba en un cuaderno, porque no había libretas de salud en esa época. Y entonces crece 1 centímetro por mes. Por lo tanto, si tiene 5 meses, supongamos, si nació con 35, tendría que tener 40, sí. Pero tiene 36, sí. ¿Y qué pasó? Y algo pasó. Primero, puede ser que no haya nacido con 35. Después, se quedó ya eso. ¿Por qué? Porque el niño necesita, para crecer su cerebro, un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin, no estimulo su imaginación, no exacerbo su curiosidad, no lo engancho con la vida. El niño necesita el estímulo amoroso, repetido, frecuente. Eso lo cablea, eso lo estimula. Necesita algo para vivir. Si solamente le dan de comer, no sirve para nada. Que es mucho de los planes que tenemos. Comida, comida, vamos a hacer ollas populares. Y nos falta lo otro, el afecto, el cariño, el entusiasmo, la gana de vivir, la salida laboral, porque el trabajo dignifica. Ser mendigo público, permanente, eso no beneficia a nadie. No mejora a nadie, no se logra nada. Cada vez más pobres y más desnutridos. Hay que tener un programa que se mantenga en el tiempo, laboral, y se va a acabar. Yo tuve la suerte de conocer a un sindicalista
que ahora no me voy a acordar, el Momo Venegas, que era un hombre muy inteligente, me encantó. Y dice que el papá de Petinato, creo que era el director de la cárcel de Seiza. Entonces dice que un día cayó el presidente de la República, que era Perón, y le dijo, bueno, y esta es la cárcel de Seiza, y esto y lo otro, y de aquí, de allá, las puertas se cierran, el control, el comando. Bueno, dijo él, ¿y la población, los presos, dónde están? Y no hay. ¿Y por qué? Porque hay pleno empleo. Fíjense, qué interesante el concepto. Mi yerno es holandés. En Holanda se han metido en el problema de las cárceles y han dicho, muy bien, quiero que me dividan en capítulos la problemática de los internos. Le dijeron, mire, el 28% más o menos son problemas familiares. El 32% son drogas. Y el otro 30% o 35%, qué sé yo, son baja autoestima. Bueno, necesito que nos aboquemos a estos temas y prácticamente no hay población carcelaria. O sea, tenemos que abordar esta problemática. Decía Sarmiento en el libro de la educación popular, que es el informe que le entrega al presidente Montt, que lo mandan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile, lo mandan a estudiar sistemas educativos a Europa, y él viene y le trae ese informe que se llama De la Educación Popular, que es un libraco importante, que lo escribe cuando tenía 38 años. Y resulta que ahí dice, mientras mayor sea la educación, menor es la delincuencia. Nosotros tenemos una deserción escolar tremenda en todos los países de América Latina y muchas veces los números que nos dan son truchos, se mejoró la repitencia, mejoró la deserción, y cuando me llevan los hijos, los nietos, las directoras de las escuelas me dicen, doctor, es mentira. Digo, ¿cuántos repitieron? 17, tienen que ser 7. Es que repitieron, tienen que ser 7, señora. Se terminó, listo, son 7. Tiene que tomar de vuelta el examen, ya se lo tomé 2 veces, no. ¿Cómo es su nombre y su apellido? Anótemelo en un papel. Bueno, está bien, pasan todos, listo. Han disminuido los índices. Es mentira. Entonces no podemos manejarnos así nunca. Pero nos manejamos así. Esta criatura está estimulada. Esta criatura, Belén, tiene un perímetro cefálico de 42, o sea, de 7 meses. ¿Cuánto aumenta el chico que nace con 50 centímetros? En los primeros 3 meses aumenta 10 centímetros. O sea que esta criatura debería tener 62, como la talla de Belén, y tiene 54. Se quedó su perímetro, se quedó su peso. Bien. Aquí tenemos una desnutrición proteica. La desnutrición puede ser proteica o puede ser calórica. ¿Qué comen los pobres? Hidratos de carbono. ¿Qué comen la gente que tiene plata en el bolsillo? Y lomo veteado, filé, una costillita. A las ratas desnutridas, usted le pone 2 platitos, uno con carne de cogote y otro con filé, y se van al filé. Todos nos vamos al filé si hay posibilidad. Estoy hablando de ratas, ¿eh? Las manchas del pecho de esta criatura son hipovitaminosis, por no comer frutas y verduras. Las manchas de la cola son micosis, hongos, se los comen los hongos. Las piernas gordas son edemas de bipedestación.
como no come proteínas, no puede retener en el lecho vascular líquido. Entonces el líquido desborda hacia los lugares de declive. Se pone de pie la criatura y se le hinchan las piernas. Desnutrición proteica, la enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo. ¿Por qué? Porque cuando nace el segundo hijo, destetan a esta criatura y empieza a comer hidratos de carbono y le dan la teta al bebé recién nacido. Entonces esta criatura que ya no come proteínas hace una desnutrición proteica, kwashiorkor, grave. El otro, el flaco esqueleto, este de al lado, ese flaco, al lado del chico gordito, 2 chicos de 6 meses de edad creo que son, y el flaco que es desnutrición calórica, ese come muy poco de todo, entonces es el flaquito que vemos en las fotos de África. Aquí tenemos una criatura que se alimenta por un botón gástrico, porque tiene labio leporino y tiene el paladar abierto, entonces le tienen que dar por la sonda el alimento, pero como la sonda hay que acodarla así para que no se le vacíe la pancita, y bueno, y la mamita pobrecita es una mujer analfabeta que vive en una cueva, entonces va al hospital y dicen, otra vez vino la tarada esta a traernos esta criatura que se le tapó la sonda. No piensan, todos creen que es enfermera del británico la mujer. La mujer no es enfermera del británico, es una mujer analfabeta que vive en una población Villa Miseria, Callampa, como dicen los chilenos, y que necesita cariño y contención también. Si uno le dice, hola Marta, ¿cómo le va? Qué bonito verla. Adelante, venga, la vamos a ayudar, estamos para eso. ¿Qué es lo que hacemos en Conín? No es nada del otro mundo lo que hacemos. Decimos, Claudia, ¿por qué no vino? La hemos estado esperando la semana pasada y se quedan como confundidas porque no reciben cariño. Y como nadie puede dar de lo que no tiene, cuando uno le da cariño, y bueno, tienen cariño. Si usted quiere dar plata, tiene que tener plata. Si quiere dar tiempo, tiene que tener tiempo. Si quiere transmitir tranquilidad, debe estar tranquilo. Y si quiere dar amor, y debe tener amor, debe haberlo recibido. Si no lo recibió, ¿qué va a dar, pobre mujer? Esta otra criatura es un piebot. Esto se mejora con yesos progresivos, que se cambian semanalmente, luego quincenalmente, luego mensualmente, y ya está. A lo mejor a los 6, 8 meses, 1 año hay que tocarle un poquito los tendones para mejorar la postura, estos pies así deformados. Bueno, esta criatura nunca habían dicho nada. Pero ¿qué pasa? ¿Que la llevaron al médico alguna vez? Sí. Y no la revisó la criatura. Y no, ¿por qué no la revisan? Y porque no pagan. Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Nadie. Tuvimos que hacer una carnicería para acomodarla cuando en realidad con yeso se hubiese mejorado. Pero hay que decirle, ¿no te das cuenta que tiene piebot? No, no me doy cuenta. Estúpida, habría que decirle a la que le hace la pregunta. ¿Qué sé yo de medicina? Eso me lo tendría que haber dicho cuando nació, pero no saben ni contestar, pobrecitos. Miren esta otra criaturita del pañal, 8 kilos 300, bueno, no se la ve mal, tiene 2 años, tendría que pesar 12 kilos, le faltan 4 kilos. Se va quedando un bebé en miniatura. La desnutrición aguda, una diarrea, que hace perder 2, 3 kilos en un chico, desnutrición aguda, pierde peso. Cuando la desnutrición es crónica, cuando come poquito a poquito durante más de 6 meses, lo que pierde es talla. Y cuando es por debajo del primer año, lo que pierde es perímetro. Entonces ya no tiene vuelta esto. Hay que ir antes. Y más ahora, acabamos de hacer un trabajo sobre lactancia materna y la investigadora del CONICET que trabajó con nosotros, y un encanto de persona, nos dice, doctor, antes del año todavía,
podemos accionar si estamos antes de los 8 meses con mejores resultados. O sea, hay que bajarlo. No es que, sí, entró a la escuela y le damos a comer en la escuela, pero ya está dañado ese cerebro. Así que hay que accionar sobre el cerebro antes. Porque el primer año es la primavera del sistema nervioso central. Luego de la primavera vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero nunca más tendrá primaveras. Ya se pasó el tren del crecimiento, porque la fontanela anterior, esta que tenemos aquí antes de llegar a la frente, se cierra al año y medio. Y lo hecho está, se acabó. Entonces hay que accionar antes. Y ahí el cerebro se cablea. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los escasos 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada neurona emite hasta 15.000 cables. ¿Y de qué depende que emita hasta 15.000 cables y no 4.000, 5.000, 7.000 cables? De una alimentación óptima, 50%, de una estimulación óptima, 50%. Alimentación, estimulación. Un trago de leche, un beso. Ahí tenemos esa criaturita. Leprechaunismo, síndrome de Donoghue. Desnutrición secundaria a un problema genético, alteración del cromosoma 19. Y la habían metido presa a la abuela porque decían que lo torturaba a la criatura, la torturaba, y en realidad la abuela era un encanto de persona. Lo que pasa es que la criatura no aumentaba porque tenía una enfermedad genética. Es increíble. Yo no sabía qué era, pero me llamó la atención, me llamaron a la cárcel y la vi a la criatura y dije, mire, hace mucho que no veía un flaco tan flaco. Me llama la atención que tiene un poquito bajas las orejitas y que tiene un poquito doblado el dedito chico, esa clindactilia, inserción baja de las orejas, las cejas demasiado pobladas. Yo creo que es un problema genético, pero no sé. Tendríamos que, todavía no teníamos nuestro hospitalito, lo mandamos a Chile, lo recibió Montever y en una semana nos dio el diagnóstico. Aquí tenemos un chico de 13 años al lado de nuestro... 13 años. Fíjense en los hijos suyos, en los nietos de ustedes, y que tienen 13 años y es parecido a este chico que parece de 8. Aquí está al lado de su mamá, ya es distinto. Los dos tienen más o menos la misma altura. Y la mamá es gordita. ¿Por qué? Porque comen hidratos de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, doctor, en nuestros barrios no tenemos desnutridos, tenemos obesidad, como si se hubiesen mudado los ricos a las villas miserias. ¿Y qué es lo que pasa con la obesidad en la pobreza extrema? Cuando el chico no come durante mucho tiempo, ya dijimos que se fija la talla. Le pone el freno de mano al crecimiento, listo, no crece más, no puede seguir construyendo porque no tiene plata. Entonces no come, no puede construir hacia arriba. Se queda en la planta baja. Muy bien. Cuando vuelve a una dieta normal o relativamente normal, porque le dieron un plan, como ya no crece, se ensancha. Esa es la obesidad en la pobreza extrema. Y agarra una vía alternativa, cortan la Avenida del Libertador y bueno, vamos por las calles laterales. Esa vía alternativa va al sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, cardiopatías. Eso pasa. Sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, cardiopatías.
Aquí tenemos 3 chicos de 13 años. Los 2 de la punta son hijos de jornaleros. Comen salteado. Fíjense que tienen casi la misma altura. El del medio es hijo de un chacarero, le saca una cabeza a los demás y es el único que pudo estudiar. Un gran país se hace con miles de niños leyendo, pero para leer y escribir, primero hay que tener cerebro. A mí me nombraron miembro de la Academia de Educación de la Nación. El doctor Avelino Porto, el doctor Pedro Barcia. Y cuando me nombraron, me dijeron, doctor, usted nos abrió una puerta muy grande. Nosotros siempre pensamos que la educación no resultaba por el programa tal, el programa cual, cambiábamos los programas. Y ahora nos damos cuenta que antes hay que tener cerebro. O sea, le pueden dar la mejor semilla a un agricultor, pero no si dan los elementos para que tenga una tierra en condiciones, y esa mejor semilla no va a dar resultados. Lo podemos mandar a Harvard a este chico y no va a aprender allá, porque no tiene un cerebro cableado suficientemente. Ahí tenemos una neurona de un chico normal que murió en un accidente de auto de 2 años de edad. Es un árbol florido. Ahí está la neurona de un desnutrido, es un terreno quemado. ¿Podré yo en este mundo globalizado y competitivo insertarme cuando tengo el 50% de la población debajo de la línea de pobreza? Si no solucionamos estos problemas, nos va a llevar muchísimo tiempo entender lo que pasa. Aquí tenemos una transiluminación de cráneo. Esta foto dio la vuelta al mundo en la revista Pediatrics. Si uno pone una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura, la luz difunde 1 centímetro, 1,5 centímetros, formando ese anillo de refringencia, chico normal. Si pongo la luz en la cabeza de un desnutrido, se enciende como un foco porque es pura agua. ¿Cuál de los dos podrá estudiar? Y el que tiene cerebro. El que tiene agua, ¿no? Segundo, educarlo. Lactancia materna. No existe acto más humano, acto que hable más del espíritu trascendente que anima al hombre, que la sonrisa de la madre que amamanta y la mirada profunda del hijo que se nutre a través del pecho de la madre, del espíritu y de la sabiduría milenaria de la especie. Ha de saber el hombre que cuando una mujer da de mamar, tanto ella como su hijo están siendo cada vez más humanos. En los Estados Unidos se hizo una investigación muy interesante sobre esos hombres que habían ido como voluntarios al Vietnam. Eran psicológicamente equilibrados, tenían motivos para ir y también tenían motivos para volver, su esposa, sus hijos, su empresa, sus padres, su novia, su país, por último. Muchos de ellos no volvieron y ahora jamás podrán volver ya. Los mataron, pero fueron incapaces de disparar ni un tiro. ¿Y cuál fue el rasgo común de aquellas personas que habían sido incapaces de matar a un semejante? Todos los incapaces de matar, según el Pentágono, habían tomado el pecho. ¿Cuántos males de la sociedad violenta que hoy tenemos podríamos evitar si hubiesen más madres, si hubiesen más padres, si hubiesen más lactancia materna, si hubiesen más familia? La familia, la familia, la familia, la única escuela de humanidad que existe. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo? ¿A un bebito si no se tuvo un hermanito, un sobrinito? ¿O a un enfermo si no se vivió en ese ámbito? La familia, patrimonio de la humanidad.
Uno de los graves dramas de la pobreza extrema es la falta de vocabulario. Repiten, los chicos desertan, no le da la cabeza, dicen. Es que nosotros en casa ninguno pudo estudiar porque no nos da la cabeza. No han sido estimulados adecuadamente, no han sido alimentados adecuadamente, nada más. Pero eso tenemos que hacer nosotros ayudando a estos emprendimientos. Ya hemos recuperado nosotros 32.000 niños que tendrán un futuro mejor sin duda. En el hospitalito de Mendoza, que ahora estamos haciendo un edificio nuevo, en este hospitalito humilde nos entregaron 2.500 desnutridos severos, muchos de ellos, no la mayoría, pero muchos de ellos han sido desnutridos, o la mayoría eran desnutridos severos, no todos, y devolvimos de los 2.500, 2.499. Se nos murió un solo chico en 16 años. ¿Y por qué? Y porque los estimulamos y los alimentamos y le enseñamos a leer y escribir a la madre, y todos felices y todos contentos, y el país crece así. Miles de niños leyendo, eso es lo que necesitamos. Aquí les enseñamos a los chicos herrería y le enseñamos albañilería, tienen que aprender cosas, es muy bueno. ¿Y qué hacemos con esto? Y lo sacamos de la calle. ¿Qué va a aprender en la calle? Nada, nada bueno encima. Aquí están aprendiendo a cocinar, aquí están aprendiendo a compartir juegos. No podemos comprar un juego para cada uno, pero sí podemos comprar un juego para todos y que los vayan usando y que lo vayan guardando con el cariño que se merece ese juego, porque ha sido gente que nos ha donado, y entonces tenemos que respetar esa donación y hacer que la quieran y que la valoren. Cloacas. El notable médico argentino Ramón Carrillo, primer ministro de Salud que tuvo la República Argentina, sanitarista santiagueño, decía: los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de saneamiento ambiental. Miren eso, la falta de cloacas. Es posible, los parásitos nos comen la comida que le damos. Entonces es un trabajo que no termina nunca, porque estamos tratando de llenar un barril sin fondo. No es notable lo que digo. No pido un BMW 735i. Estoy pidiendo cloacas, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, para que no se le pudra la comida. Ahí tenemos esa choza llena de vinchuca, por supuesto, sin ventanas, porque se cubren del frío, entonces es la oscuridad total. Y así viven. Quedan ciegos después de las 6 de la tarde. En la República Argentina, el 6º país del mundo en riquezas, y el primer país del mundo en riquezas en relación a sus habitantes. Es un país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Después que se fue Pablo Lledó de Londres y presentó su trabajo final, los ingleses, que son rápidos como el rayo, hicieron unos centros CONIN en 17 países del tercer mundo.
Y estos resultados que lo publican en la revista Lancet, el volumen 371 del 2008, creo que fue, dice, nuestros resultados sugieren fuertemente que la desnutrición lleva a discapacidad a largo plazo. Porque siempre está el tipo y dice, no, no pasa nada, vos lo violás al chico, vive en una cueva, come salteado, pero después es un señorito y estudia en Harvard. Mentira. Todo lo disfrazamos, todo lo minimizamos, todo lo subestimamos. ¿Qué dicen los ingleses? No qué dice Abel Albino. ¿Qué dicen los ingleses después de haber replicado el trabajo nuestro? Que no dicen en ningún lado que hayan replicado el trabajo nuestro, dice que lleva una experiencia, nada más. Nuestros resultados sugieren fuertemente que la desnutrición lleva discapacidad a largo plazo. Esta evidencia, junto con los conocidos efectos a corto plazo de la desnutrición, es suficiente para dar prioridad a la prevención de la desnutrición en programas nacionales de salud y educación en las agendas económicas de los países de bajos y medianos ingresos. Los centros de prevención, que son un modelo que desarrollamos nosotros, porque no nos salía el hospitalito y no conseguíamos los fondos para el hospitalito, entonces nos pusimos a darle una respuesta concreta a cada problema concreto y sin querer hicimos el centro de prevención. No sabíamos nosotros lo que habíamos hecho. Entonces vino de visita el doctor Monkeberg y le dijimos, mire doctor, como todavía no podemos concretar el hospitalito, lo que estamos haciendo es haciendo estos centros de prevención. Y él se puso a mirar lo que estábamos haciendo, los programas, y le dijo a una mujer, ¿qué es CONIN para usted, señora? Y la mujer le dijo, CONIN es una luz en la oscuridad en que hemos vivido siempre, porque la pobreza es oscura, la falta de comida es oscura. Cuando 4 pares de ojos nos piden comida y no hay, es oscuro. Pero llegó CONIN con su alegría y con su luz y nos cambió la vida. Entonces Monkeberg me llamó debajo de un árbol, en el algarrobal de abajo, donde estábamos hace muchos años, me dijo, che, Albino, vos me has superado a mí. Le dije, doctor, ¿cómo vas a superar si Monkeberg de Gardel? Es insuperable. No, dijo, vos me has superado, porque yo hice tratamiento de desnutrición y vos has hecho prevención. Y como es mejor prevenir que curar. El notabilísimo médico argentino Abraham Somis, director del Departamento de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, que desgraciadamente falleció hace 5 años, me dijo, doctor Albino, el conocimiento científico siempre es una espiral ascendente. La base la tendría que hacer alguien, Monkeberg, Chile, centros de tratamiento de desnutridos. Chile se incendiaba, desaparecía. Los centros de tratamiento disminuyeron la mortalidad infantil una barbaridad. Pero la voluta de ascenso la han hecho ustedes, centros de prevención. Y como en medicina es mejor prevenir que curar, hay una sola manera de superar el trabajo de ustedes, doctor. El político que se dé cuenta y haga de esto una política de Estado. Eso es lo que necesitamos. Una política de Estado con estos temas. Que sean respetados estos temas como se respetó en Chile. Subió el gobierno de Allende y cambió al gobierno de Pinochet y cambió al gobierno de Eichmann, no me acuerdo, y cambió al gobierno de Lagos y todos apoyaron el proyecto CONIN, nadie se metió con el proyecto CONIN y ahí está. Tuvieron que abrir universidades y abrir colegios y abrir porque como ya no se moría la gente, para colmo se moría el 50% de la población, moría en los primeros 15 años. Entonces es una sangría para el país porque el chico es todo inversión, hasta que después de los 18, 20, 22 años empieza a devolverle al país lo que el país invirtió. Es la inversión más rentable porque rinde 7 por 1. Si invertimos $1, cosechamos 7.
digamos, para que sea una moneda dura. Y bueno, es una inversión más que rentable. Normalmente una inversión en la bolsa, eso lo dice ahora un investigador que es premio Nobel, Fitchman, dice que esto que les digo que es la más rentable. En la bolsa uno gana el 2 al 3% anual y aquí se gana el 7 al 10% anual y en la pobreza extrema el 13% anual rinde el dinero invertido. Si no tenemos un enfermo, un chico que no puede incorporarse, que no puede mantenerse a sí mismo, que no puede mantener a los demás y que repite el ciclo de miseria, pobreza e incultura, que no lo va a llevar ni a él ni al país a ningún lado. Bueno, estos son los guarismos que le decía de Chile en 1950 y los 38. Miren, esta gráfica es fantástica. La evolución de la mortalidad infantil, la desnutrición de menores de 5 años del Producto Bruto Interno. Entonces, disminuye la mortalidad infantil, disminuye la baja talla extrema, porque antes todos los chilenos eran chiquititos, salvo esa franjita de arriba que era del 7 al 9% de la población que vivía bien, los demás eran todos chiquitos. No, que son mezcla con indios, decía, no, es que son mezcla con los mapuches, con no sé qué, y no había que tener tablas aparte. Los chilenos siempre se han comparado con los mejores países del mundo. Entonces siempre recibían subsidios porque demostraban que estaban en problemas. Nosotros hacemos tablas aparte, hacemos cosas raras para no dar la sensación de que estamos mal. Y estamos mal. Entonces aquí baja la mortalidad infantil y baja la baja talla y aumenta el Producto Bruto Interno del país. Esta gráfica es tan espectacular que sería para un premio Nobel para Monkeberg. Aquí tenemos el Chile de 1950, alrededor de la Plaza de la Moneda, había 10 cuadras asfaltadas. Y ese es el Chile de hoy. Fíjense el Condorito, esa revista como el Paturucito nuestro, el Condorito de ellos, que es muy simpático. El Condorito viejito tiene el pecho globuloso del raquítico, las piernitas cortitas, de la baja talla crónica, un pico grande porque es un ave de rapiña y una pata grande porque caminaría mucho. Y el condorito de ahora es más estilizado, más flaquito, más alto, se inclina para saludar al otro. Y hay un detalle que es capital. Fíjense el cerebro de los dos. El cerebro del condorito nuevo es grande. Como los artistas estos son sociólogos, son antropólogos, son psicólogos sociales. ¿Cómo capta el mensaje? Es como Molina Campos cuando dibujaba en Argentina en el año 30 la vaca flaca. ¿Qué pasa con la vaca flaca? Si veníamos creciendo al 6% anual, vinimos creciendo durante 50 años. ¿Qué pasó? Ya la veía venir el tipo. Esto es lo que ha pasado en Mendoza del año 92 al 2017, 1992 al 2017. Bajamos la mortalidad infantil en la provincia de Mendoza al 7.7, la más baja de la República Argentina. Y esto lo hemos hecho en estos años, pocos, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y como del 24 por 1000 bajó al 7.7. Tenemos que repetir esta experiencia en todo el país. ¿Qué queremos? Chicos felices. Es mucho pedir. Miren esto. Una criatura en Misiones tomando agua de un charco. ¿Es correcto eso? Argentina. Ahí estoy en África, en un colegio, con los niñitos pobrecitos,
Bueno, y termino con un verso que me encanta. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora porque por donde pasáis, una flor de luz blanca dejáis. Que allí donde ponéis tu plantita sangrante, el nardo crece más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Tenemos que rescatar el país. Tenemos que rescatar los sueños de nuestros mayores. Sino como que no merecemos llevar sus apellidos. Tenemos que hacer nuevamente una gran nación, grande, rica, poderosa, donde todos vivamos 100 veces mejor. Donde cada niño, insisto, pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Podemos hacerlo si todos juntos trabajamos. Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, las empresas, las escuelas, los colegios, las universidades, las academias y la comunidad toda, todos juntos trabajando como hermanos que somos. Hijos del mismo Padre, Dios. Y podemos hacer una gran nación. Estamos construyendo nuestro hospitalito. Recibimos ayuda de empresas, una sobre todo, que nos puso $500.000. Ya se enterarán quién. Vamos a publicarlo en su momento. Y después el hospitalito viejo lo vamos a arreglar con la municipalidad para que se quede con el edificio y nos reconozca. Hay una casita de enfrente que nos regaló el BEA hace muchos años, el supermercado, y que Carrefour ayudó también para que la modificáramos e hiciéramos 2 habitaciones más en el patio. Y cuando le pregunté, ¿y ustedes dos cómo es que se han puesto de acuerdo, doctor? Nosotros en lo que peleamos en el precio de la mayonesa, pero para ayudar estamos todos de la mano. Y si es ayudar con Nico, más razón. Ustedes tienen nuestro respeto. Bueno, macanudo. Y bueno, y ahora nos falta la parte eléctrica y nos faltan las cañerías y nos falta todo el agua, todo. Y nos falta la parte de electricidad, agua, y las cloacas y la carpintería. Así que les dejo la inquietud. Les mando un abrazo muy grande, muy cálido, muy cariñoso y un agradecimiento por esta posibilidad que me han dado de que los meta un poquito en este tema que es triste, pero que hay que abordarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Conmovedor toda tu charla. Yo quisiera decirle a los concurrentes que hay la posibilidad de comprar unos libros que están ahí anunciados en la invitación para contribuir a la obra de Conin. Y a pesar de que nos quedan pocos minutos, quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión. Sí, por favor. Pueden preguntar tranquilamente. Me parece que nos has dejado con la boca cerrada. La boca es que uno queda así, queda un poco así.
pero es fantástico lo que se ha podido lograr en este tan poco tiempo. Y lo que lograríamos si nos llevasen más el apunte, o sea, si el gobierno renovase con nosotros el convenio que hicimos en el gobierno anterior, pero que todavía no continúa pero claro, justo ha tenido esto del coronavirus en el medio, así que uno no cree que tengan mala voluntad, sino que no se ha podido por esta pandemia que nos agarró también a nosotros. Bueno, todo conspira un poco, pero seguimos y no nos achicamos y seguimos haciendo miembros de la asociación de amigos, gente que nos dona lo que vale una caja de leche para tener una referencia. Bueno, yo le voy a donar, ¿cuánto vale? 350 pesos. 350 pesos, que no sea una cosa, una carga. Y bueno, imagínense si yo tuviese, es muy bueno tener alguien que nos ponga $500,000, sin duda que es bueno, pero es mucho mejor tener 500,000 de personas que nos den $1. Es más factible eso, ¿se dan cuenta? Al $500,000, que es un regalo del cielo. Y bueno, les digo quién es, pero no hay ningún misterio en esto. Lucía Roviralta. A ver. Sí. No, te quería preguntar de qué modo podemos hacer la adquisición de esos libros o donarte dinero. Nosotros podríamos hacer una convocatoria entre los miembros del club, entre los concurrentes a nuestros Zooms. Tendrías que darle después que tu gente le dé a Florencia los datos, las cuentas, los métodos para hacer. Sí, se arregla muy bien con Florencia, Gabriela Audicio, que es mi secretaria. Ok, perfecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, porque nos ha dejado con la boca cerrada y el corazón partido, por lo menos a mí, yo te agradezco profundamente que hayas tomado el trabajo de ilustrarnos sobre tu tarea y la tarea de tanta gente que colabora contigo y el entusiasmo con que hablas de nuestro futuro. Muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias. Y les digo una cosita más. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para combatir las desigualdades entre los hombres y entre los pueblos y para incrementar la seguridad, pues las víctimas de las penurias y la desesperanza, cuya dignidad humana se viola con impunidad, son una presa fácil del llamado a la violencia y pueden convertirse en violadores de la paz. ¿Quién dijo eso? El Papa Benedicto XVI en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en los Estados Unidos en el 2008. Las víctimas de las penurias y la desesperanza, fíjense. Así que tenemos que solucionar este problema, podemos hacerlo. Muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Chao, Guille. Gracias. Chao. Chao.